¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 20 de agosto de 2025. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltadano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Seis de la mañana con 33 minutos. Muchas cosas de las cuales hablar esta mañana, esta tarde, esta noche. Empezando por la tragedia de Bolivia. Un poquito complejo opinar sobre un proceso político de un país hermano, pues, porque a nosotros no nos gusta que nos anden diciendo las cosas. Simplemente vamos a ofrecer puntos de vista sin profundizar mucho de la tragedia de Bolivia, pues. Un proceso que fue ejemplar, que permitió que las mayorías indígenas alcanzaran el poder político, que refundaran el Estado boliviano, que lo convirtieran en un Estado plurinacional, que se reconocieran los derechos de todos los grupos étnicos que existen en Bolivia, que son muchísimos, que se elevara a rango constitucional, por ejemplo, la huipala, la bandera de los pueblos indígenas, que se recuperaran los recursos naturales para el usufructo del pueblo boliviano, que se resolvieran numerosos problemas que afectaban a las grandes mayorías empobrecidas de un país que ha sido saqueado a lo largo de siglos. Dicen que, por ejemplo, la cantidad de oro que se sacó de Bolivia podría, con esa cantidad de oro se podría pavimentar una carretera entre Bolivia y la península ibérica. ¿Cómo sería la cantidad de oro que de ahí robaron los invasores españoles? Desaparecieron cerros enteros, pueblos, asesinaron a miles de bolivianos ahí en las minas, en las de cobre, en las de oro, en las de plata, hasta que desapareció prácticamente muchos de esos minerales. Entonces, un pueblo saqueado que finalmente, con el liderazgo de Evo Morales, logra sacudirse la dominación colonial y asumir el poder político y emprende un proceso de transformación formidable, repito, ejemplar, admirado por todo el mundo, y que además gana las elecciones con cómoda mayoría, repite los triunfos una y otra vez, hasta que vino el golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, tenido como instrumentos a la OEA. Denuncian un fraude que no existía, que después se probó que había sido inventado, y derrocan al presidente Evo Morales, que tiene que salir al exilio. Y luego el pueblo boliviano se moviliza y revierte el golpe de Estado, fuerza nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones vuelve a ganar el movimiento al socialismo, el MAS, el partido creado por el movimiento indígena en Bolivia. Evo Morales seleccionó como su candidato, el candidato del MAS. Bueno, Evo Morales fue la propuesta de él, pues, y la aprobó el movimiento al socialismo a su ministro de Hacienda durante todo su gobierno, Luis Lucho Arce. Es importante este detalle. Fue una propuesta de Evo, que la hizo sobre la inteligencia de que
había necesidad de recomponer la alianza con los sectores medios y Arce provenía de esos sectores. ¿Verdad? Y le dio la razón el triunfo electoral, que fue abrumador, y el MAC logra mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y mayoría relativa en la Cámara de Diputados. ¿Saben cuántos diputados sacó el MAS ahorita? Bueno, el MAS de ahora ya no es el mismo de hace 5 años. Ya vamos a contar algo de eso. Pero sacó solo un senador. Perdón, ningún senador. ¿Saben cuántos diputados sacó? Un diputado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el MAS dejó de ser el instrumento de los pueblos indígenas porque enfrentó una disputa intestina que lo desangró a lo largo de 4 años más o menos, porque el primer año fue más o menos, digamos, de común acuerdo entre el MAS y Arce, pero al año empezó un proceso de ruptura que llegó a ser de lo más doloroso, pues, sobre todo para quienes estamos fuera de Bolivia, quienes no somos bolivianos y quienes simplemente observamos los eventos, y fue dolorosísimo. Primero, Arce utiliza las palancas del poder para liquidar el liderazgo de Evo Morales, a quien percibía como un competidor en el ejercicio del poder político. Es decir, Arce percibía que Evo Morales lo quería mandar. Entonces, inició un proceso al mismo estilo de la derecha en cualquier otro país, utilizando el Poder Judicial para evitar que Evo Morales tuviera derecho político. Pero además, Evo Morales no pudo competir por una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Independientemente de si es válido o no es válido el fallo, la verdad es que esa fue la resolución de una Corte que surge a raíz de la refundación del Estado plurinacional. Y esa Corte le dijo a Evo: usted no puede volver a ser candidato porque la Constitución lo prohíbe. Pero Evo empieza una lucha para forzar que la Corte o el Tribunal Electoral lo autoricen a competir, y no logró. Por mucha movilización que organizó, no logró su cometido. Poco antes, hace más de un año, Arce empieza un proceso para desalojar a las fuerzas indígenas mayoritarias que lidera Evo Morales, desalojarlas de los órganos de dirección del partido, del Movimiento al Socialismo, y se apodera del MAS. Pero con tan pésimos resultados que él mismo se ve obligado a retirarse de la competencia electoral porque sabe que no tiene ningún futuro como candidato. Pero el MAS queda destrozado. Y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, partido en dos, entre los evistas y los arcistas. Luego surge la figura de Andrónico, el presidente de la Cámara de Senado, que se perfilaba como un eventual relevo del propio Evo Morales, pero como Andrónico se separa de Evo y se lanza solo a su candidatura, Evo y la dirigencia del MAS lo descalifican, lo tildan de traidor y demás. Es verdaderamente dolorosísimo lo que ha ocurrido, dolorosísimo. No solamente por el proceso de los pueblos indígenas de Bolivia, sino también por los procesos políticos de nuestra América. O sea, esto tiene alcance en nuestra América. Y creo que el apetito por el poder terminó engusanando a los dirigentes de la Revolución Bolivariana, y este es el resultado. Evo apostó por el voto nulo, que alcanzó más o menos el 20%, más o menos. Con eso no se ganan elecciones, con voto nulo. Pero además, o sea, eso favoreció de que solo los candidatos de la derecha quedaran
con votos suficientes para pasar a la segunda vuelta, incluyendo Tuto Quiroga, que es un enemigo de los pueblos indígenas. Y un personaje que pocos lo conocían y que es la gran sorpresa de Bolivia. ¿Para qué mencionar nombres y demás? Pero es muy doloroso, pues, a ver. Siempre hemos hablado aquí en el programa de que el enemigo, los yanquis, siempre trabajan en la división de los pueblos. Siempre enaltecen las figuras individuales para confrontarlas entre sí. Siempre siembran discordia apoyándose en dos defectos naturales que tenemos los seres humanos. La vanidad. Siempre lo cito esto, pero es que es verdad. En la película El abogado del diablo, no sé si la han visto, la frase final del diablo, del personaje del diablo que lo interpreta Al Pacino, es: vanidad, mi pecado favorito. Para los que son creyentes, pues. Entonces, lo primero que aprovechan es la vanidad, es decir, hacerle creer a cada quien que es indispensable, que es la mamá de Tarzán, que sin él no se hace esto, sin hacer lo otro. O que él o ella es la o el indicado para. Y luego, el segundo es la ambición. Ambición material, ambición de poder. Y van sembrando y sembrando y sembrando y causando la división, sembrando cizaña, pues. Llevando y trayendo rumores. Ya te diste cuenta que fulanito tal cosa. Y sí, fíjate que tal cosa. Entonces, cuando no hay solidez ideológica, pasan estas cosas. La solidez ideológica te ayuda a disipar cualquier rumor, cualquier invento, calumnia. La disipas porque tenés solidez. No, hombre, espérate, eso no puede ser así. No, hay que investigar más, no, hombre, eso no es así. Hay que hablar con todas las partes, etcétera, pues. Formación ideológica, formación política. He estado leyendo algunos profetas del pasado, por ejemplo, el que fue vicepresidente de Evo Morales, ¿verdad? Ahora analiza esto, lo otro, lo que pasó, y él pudo haber ayudado a evitar esta hecatombe si se ha puesto sin tomar partido, pero él tomó partido. Y entonces pudo haber sido un puente y mira el resultado, ¿no? Entonces lo que tenemos es una catástrofe, auténtica catástrofe para el movimiento popular boliviano. ¿A quién va a salir perjudicado? El pueblo boliviano es el que va a salir perjudicado, porque viene la represión, van a confiscar derechos adquiridos. Sí, el pueblo boliviano se va a seguir organizando y va a tratar de resistir y de evitarlo, pero el costo va a ser elevado. Si cuando se superponen los intereses personales, los apetitos personales por encima de los intereses del pueblo, ocurren estas cosas. ¿Qué era más importante, el liderazgo de fulano o de sutano o el proyecto? ¿Qué es más importante? Lo que necesita, lo que desea, lo que aspira el pueblo, o que fulano o sutano sean el líder de. Por encima de todo está el pueblo. Por encima de todo. Por encima de todo están los intereses del pueblo. El proyecto para que el pueblo pueda vivir mejor. Para resolver sus problemas de pobreza, de atraso, de miseria. Que siguen siendo problemas profundos en el pueblo, en el seno de Bolivia. Entonces ocurren estas cosas que son, repito, tan dolorosas. Cuando ya me pareció definitivo que Evo no iba a poder competir hacia abril, mayo, yo dejé de seguirlo en el día a día, lo que pasaba en Bolivia, porque uno se envenenaba. Estuvimos fuera del aire en 3 momentos ya a lo largo de la madrugada. Han habido cortes repentinos de energía eléctrica
a saber qué razón. Ya teníamos algunos meses que no nos pasaba esto durante el programa, pero bueno, pasó hoy. Y además se nos cortó la señal de internet. Un desastre. Pero bueno, ya recuperamos la energía eléctrica. No podía entrar la comercial, la propia tampoco. Y ya estamos de nuevo al aire. Estábamos hablando de Bolivia y lo doloroso que ha sido ese proceso electoral que culmina con la derrota del movimiento popular que había parido el Estado multinacional de Bolivia, plurinacional, perdón, de Bolivia. Entonces, yo les decía aquí, el enemigo trabaja a largo plazo y a corto plazo. Trabaja las dos vertientes. Si puede en un momento determinado el enemigo darte el golpe, te lo da. Si no, mientras tanto va trabajando poco a poco, sembrando, reclutando gente, pagándole a esa gente, trabajando a esa gente con sus agentes de inteligencia. ¿Verdad? Y van creando condiciones para eventualmente recuperar el poder político. Bolivia, recordemos, es un país que tiene un mineral valiosísimo que se llama litio. También tiene gas, tiene cobre. Es el único, bueno, no es el único, es uno de los dos países de Sudamérica que no tiene costas, que no tiene salida al mar. La perdió en la guerra con Chile a fines del siglo XIX. Pero tiene un enorme potencial económico y tiene un pueblo sumamente trabajador, emprendedor. Y entonces, lo doloroso de todo esto es que ni uno ni otro lado supo entender o quiso entender, por infantilismo político, como decía en un noticiero cubano el otro día, por lo que sea, pero no supo entender que de por medio está el pueblo y tal vez se olvidó de lo que pasó durante el golpe. Que el pueblo boliviano lo revierte a costa de su sangre. Y durante esos horribles días del golpe en Bolivia, cómo vapuleaban a los indios por ser indios. A las mujeres indígenas, sobre todo, las vapuleaban por ser mujeres indígenas. Fue una cosa terrible ver aquellos días. Y se les olvidó, o lo quisieron olvidar, yo no lo sé. ¿Cómo es posible que vos antepongas tus intereses personales, tus apetitos, por encima del proyecto y te llamas revolucionario? ¿Cómo es eso? Por eso es tan importante cómo hemos nosotros consolidado nuestra unidad. Nosotros somos ejemplares. Hay una unidad formidable alrededor del liderazgo de Daniel y Rosario, a través del instrumento llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional y con todo el Estado revolucionario funcionando vale la redundancia, en función del proyecto, de la gente. Porque la gente es lo más importante, el cómo vive la gente, cómo mejora su nivel de vida la gente. Y vos ves lo que hacemos todos los días con ese propósito. Ya vamos a alcanzar este año, según explicaba la codirectora del INBUR, ya vamos a alcanzar 150,000 viviendas nuevas hechas en estos años. Es una cosa que jamás nadie ha hecho en Nicaragua, una cosa formidable, que se suma a todas las otras cosas que hemos logrado. Y eso te permite avanzar en tu lucha contra la pobreza y consolidar la unidad, las obras de progreso, los resultados. Apuntar en la unidad, pero con disciplina, con lealtad al proyecto y al liderazgo, a las dos cosas. Y eso está más que probado. Quieren la mejor prueba de lo que estoy diciendo es lo que pasó en 2018. Unidad. Todos los instrumentos del Estado
y el pueblo organizado, el Frente Sandinista, unidad. Que hay algunos que desertan y son traidores. Pues sí, en todas partes lo hay. Pero como no enarbolan un proyecto para la gente, sino que es contra la gente, como no son representantes de los intereses del pueblo, sino de los intereses enemigos, de sus enemigos históricos de clase y la potencia extranjera, entonces la gente no les hace caso, los repudia. Pero si no ha sido por la unidad que se consolidó en el 2018, no hubieran hecho paste. Pero no fue así. Entonces, la unidad que nosotros hemos construido, como decía, el otro día el presidente Daniel recordaba una consigna que era sumamente importante en los años 80, pueblo, ejército y unidad, garantía de la victoria. Pueblo, ejército, unidad. Y así es. Ejército, puedes decir, Fuerzas Armadas, pues, para incluir también a las fuerzas policiales y a los instrumentos del Ministerio del Interior, pues. Pero el concepto de ejército es ese, el pueblo armado. Pueblo organizado, pueblo armado, unidad, garantía de la victoria. Eso es. De la victoria por alcanzar y la victoria por sostener, como lo hacemos. Y tiene que ser un trabajo de todos los días, como Rosario nos dice, todos los días del mundo. Es de todos los días esto. Cada hora dedicada a ese propósito, a trabajar por la gente, resolviendo los problemas de la gente, olvidándose de las vanidades personales. El otro día recordaba y leía un poema, no me acuerdo de quién es, que decía más o menos así: cuando asumas un cargo, acordate de los héroes. Cuando adquieras una cosa, acordate de los héroes. Ellos están delegando en vos. Cuando te den un rango en el ejército, en la policía o en cualquier instrumento armado de la revolución, recuerden a los que murieron, dieron su vida porque ustedes tuvieran ese rango. O sea, nosotros nos debemos a la sangre derramada por el propio pueblo de Nicaragua. Y eso es el interés supremo, hermano. No podés andar jugando con esas cosas. Entonces yo creo que el proceso revolucionario nicaragüense es un ejemplo mundial. Lo creo firmemente. Y el liderazgo, la habilidad, la inteligencia, la firmeza, la sagacidad con la cual ha trabajado Daniel y Rosario a lo largo de estos años, desde que el Frente Sandinista recuperó el poder político en 2007, son verdaderamente ejemplares. El otro día hablaba con un compañero y recordábamos estas cosas, pues. Y a veces no necesariamente esto es reconocido por otras fuerzas, pues, fuera de Nicaragua, pero eso no importa. ¿Cuál es la principal fuerza de un proceso revolucionario? El pueblo. ¿Y cuál es tu principal objetivo? Resolver las necesidades del pueblo. ¿Y quién es el protagonista de esos procesos? El pueblo. El pueblo es para todo, hermano. Sin el pueblo, nosotros somos servidores del pueblo, instrumentos del pueblo. No estamos por encima, ni podemos colocarnos como que si nosotros somos los que mandamos. ¿Quién te ha dicho? ¿Cuándo has visto a Daniel en ese plan? ¿Cuándo viste a Carlos Fonseca en ese plan o a Germán Pomares? ¿Cuándo? Estamos al servicio de... Y tenemos que saber atajar cualquier elemento que trate de pervertir la unidad, saberlo atajar desde raíz, hermano. Aquel que comienza a decirte, aquel que te dice al oído, chocho, loco, vos sos brillante, qué bárbaro, vos deberías ser presidente, vos deberías ser diputado, vos deberías ser alcalde. El que te está diciendo eso, ese es un enemigo, hermano. Y allá vos de baboso si le haces caso, ¿verdad? Si te creíste el cuento. Porque también hay algunos que se lo creen.
Aquel que te dice, no seas baboso, hombre, aprovechá ahorita que sos tal cosa, que estás en tal cosa. Y ay, baboso, el que te dice eso es un enemigo. Ay, eso hay que atajarlo de raíz, hermano, de raíz. Y fortalecernos ideológicamente, políticamente. Hay que vincularse a la gente. Y siempre colocar por encima de todos los intereses del pueblo de Nicaragua. Cuando vos olvidás eso, te pasa lo de Bolivia. Y fíjate que a propósito de eso, de cómo el enemigo va trabajando la división, ¿verdad? Yo te decía, cuando estábamos hablando de este tema de Bolivia, cuando nos interrumpió la carencia de fluido eléctrico. Entonces en ese momento te estaba diciendo que Evo se convirtió en el principal opositor de Arce, creyendo que con eso podía tener posibilidades electorales. Y fue exactamente al revés. Arce, diciendo o propiciando que enjuiciaran, le inventaron juicios a Evo, lo comenzaron a perseguir, y Evo respondiendo, diciendo que Arce es ladrón, que es corrupto, que es esto, que es lo otro, que el desastre de la economía del país es culpa de Arce. O sea, es un absurdo. Vos leés o revisás todo lo que pasó en los últimos 4 años en Bolivia y decís, pero qué absurdo esto. Qué absurdo. Qué triste. Qué triste, porque quien va a sufrir es el pueblo boliviano, sobre todo los indígenas, que son la mayoría, más del 60% de la producción. Hay otras cosas que se pueden decir, que se pueden arañar, se pueden desbrozar, pero vamos a bajarlo ahí. Entonces estaba recordando, yo les he dicho varias oportunidades que hay un escritor vietnamita al que yo sigo y que me parece brillante la manera como aborda problemas de los pueblos, pues. Y entonces en los últimos 2 meses, Sonny Tang, este escritor vietnamita, ha venido escribiendo en distintos momentos sobre la división. Mirá qué casualidad. Entonces yo lo que hice fue agrupar todo lo que ha dicho al respecto y se los quiero compartir para que vean que no solo es en los movimientos políticos revolucionarios, sino en los países, en los pueblos, que el enemigo siembra la división y el propósito es adueñarse de sus tierras y de sus recursos naturales. Ese es el propósito. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela ahorita? ¿Vos creés que objetivamente los yanquis están interesados en la lucha contra el narcotráfico? Pero si los principales narcotraficantes están en Estados Unidos, Marco Rubio es un narcotraficante. Y no lo digo yo, están las pruebas abundantes. Fue financiado por el narcotráfico para que llegara a ser primero legislador en el estado de Florida y después senador y ahora secretario de Estado, un narcotraficante. ¿Dónde están las principales lavanderías del crimen organizado? En Estados Unidos hay muchos bancos que se dedican, que no existirían incluso si no se dedicaran a lavar el dinero producto del crimen organizado, que no solamente es el narcotráfico, también es la trata de personas, por ejemplo, ¿no? También es el tráfico de armas. O sea, el crimen organizado. ¿Quiénes son? ¿Dónde está el destino de ese dinero? En Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos son expertos en lavandería. Y ahora yo incluiría también a Costa Rica. Por cierto, un ministro de la Chinchilla va de viaje para Estados Unidos porque es narcotraficante, como ya se decía en su momento. La Chinchilla misma fue no solamente apañadora de este narcotraficante, sino que también ella era cómplice, si eso está probado. La Chinchilla, que se las da a demócratas. Pero bueno, no me quiero desviar. ¿Dónde están los principales beneficiarios del narcotráfico? En Estados Unidos. ¿Quién es el principal responsable del crecimiento del narcotráfico mundial? Estados Unidos, el Estado norteamericano, con sus distintos instrumentos, se llamen gobernadores, se llamen fiscales, se llamen el servicio de aduana, se llame el ICE, todos ellos están involucrados. La DEA, principal cártel de narcotráfico mundial, la DEA. Y ahora vienen y dicen, es que Nicolás Maduro es narcotraficante. Es una desfachatez.
No presentan ninguna prueba, ninguna, solamente siembran la propaganda. Y como tienen la maquinaria mediática a su favor, allá comienzan a repetir una y otra vez, a utilizar la máxima de Goebbels, a repetir una mentira 1000 veces para que se convierta en verdad. Pero no presentan una sola prueba. Ahora movieron 3 buques de guerra y 4.000 marinos a la zona del Caribe frente a Venezuela en una actitud por lo menos de amedrentamiento. Habrá que ver si escala esto. Mientras tanto, el pueblo de Venezuela responde con la movilización de 4 millones de milicianos y de todas sus fuerzas armadas. ¿Verdad? ¿Van a invadir? Puede ser que no. Puede ser que solo sea amedrentamiento, tal vez. Es impredecible, sobre todo porque hay un delincuente que está al frente de la Casa Blanca. Pero bueno, pues, entonces quiero compartirle esto que Sonny Tan escribió y lo vamos a ir desmenuzando y vas a ver cómo efectivamente esto no es una conducta aislada, la división, sino que es una suerte de método, de estrategia de los poderes coloniales de toda la vida. Desde la invasión española a América, la ocupación británica de inmensos territorios en todas partes del mundo. A ver, ¿qué fue lo que pasó en Grenada? ¿Saben de qué hablo? La revolución en Grenada. Con Maurice Bishop, brillante líder, extraordinario líder. ¿Qué fue lo que pasó? Sembraron división, vanidad. Se las picaban de grandes izquierdistas, una parte del partido Nueva Joya, que eran dirigentes del partido, acusaban a Bishop de ser socialdemócrata, le quitaron la autoridad política, propiciaron el golpe de Estado, lo metieron preso, lo fusilaron y los yanquis llegaron a pasear. ¿Quién propició eso? ¿Quién creemos que propició eso? Pero así en los pueblos africanos ha pasado lo mismo. Por eso es tan extraordinario lo que aquí hemos logrado, pues. Mantener incólume, sólida la unidad y no permitir ningún atisbo de división. No lo hemos logrado, no lo hemos permitido a lo largo de todos estos años. Y ahí vamos. Porque para nosotros lo más importante son los intereses de la gente, es el pueblo. No somos nosotros como individuos, sino el pueblo, es la gente. El trabajador por cuenta propia que se levanta a las 3, 4 de la madrugada para poder sacar la comida del día, para llevar su negocio adelante. O el obrero o la obrera de Zona Franca, que se levanta a las 3 de la mañana, alista la comida de los chavalos, deja a los chavalos vestidos y después agarra un bus y se va rumbo a su trabajo en la Zona Franca, donde le explotan inmisericordiamente y pasa 10 horas para poder sacar un salario regular que le ayuda a mantener a su familia. El campesino que no tiene domingo libre. Pero todos ellos, esa trabajadora de la Zona Franca, ese trabajador por cuenta propia y ese campesino tienen la certeza de que con este gobierno van mejorando, porque lo viven, porque tienen la salud gratuita, sus chavalos van a la universidad gratis, a la carrera que les dé la gana, porque las carreteras cada vez mejores, los caminos cada vez mejores, porque pueden acceder a una vivienda propia a precios razonables o gratis, en fin. Y saben de que las cosas van para mejor, que no empeora el país, que va mejorando todos los días, tienen certeza. Y eso es lo que nos interesa. Dice Sonny Tan, Estados Unidos no solo interviene en los conflictos, los fabrica. Vende armas a ambos bandos, filtra información para mantener viva la desconfianza. Planta banderas en las heridas y las llama naciones. Te enseña a odiar más el acento al otro lado del río que el helicóptero sobre tu cabeza. Y cuando has sangrado lo suficiente, llega como un salvador, con un contrato, un préstamo y una base. ¿Te acordás lo que nos pasó aquí?
con Zelaya. Así fue, igualito. Esta frase me parece de una gran profundidad, de mucho calado. Escuchen esta. El imperio teme más a la solidaridad que a la guerra. Esta es una frase de profundo calado. La guerra se puede controlar, la solidaridad no. Si los oprimidos se unen, no hay forma de dividirlos para dominarlos. Por eso, todo movimiento de resistencia es difamado, infiltrado y enfrentado contra sí mismo antes de que pueda crecer. Y comienza a citar ejemplos. Lo llamaron Medio Oriente para mantenerlo en medio del caos. Dividieron India y Pakistán para mantener el sur de Asia desangrándose. Dividieron Corea para mantener la península al borde del abismo. Pero ese pueblo coreano es extraordinario. El pueblo de Corea democrática es una cosa extraordinaria. Sigo. Cada división es una correa. Cada conflicto es un mercado. Cada paz, entre comillas, una mercancía. La Gran Bretaña colonial, el Imperio Británico, dividió por religión. Los anglicanos, los católicos, los budistas, los hinduistas. Dividieron India y Pakistán, perdón. La Francia colonial dividió por etnia. Estados Unidos divide por todo. Por clase, por credo, por color, por género, incluso por el duelo. Porque un pueblo ocupado, demasiado ocupado, peleando entre sí, jamás peleará contra su verdadero ocupante. Mejor dicho, imposible. Si estás ocupado peleándote contra el fulano, ¿a qué hora te vas a ocupar de tu principal enemigo? Que son los invasores, los yanquis, los ocupantes, la colonia. Perdón, la metrópoli, el poder colonial. Sigo. Divide y vencerás. No es historia, es política. Es la OTAN en Europa del Este. Es la CIA en América Latina. Es el Departamento de Estado en África. Es el Pentágono en Asia Oriental. Mantienen al mundo fracturado para que nadie sea lo suficientemente fuerte como para derribar al imperio de su trono. Dividir y gobernar no es solo una estrategia, es una economía. No se pueden vender armas a un pueblo unido. No se pueden instalar bases en una región estable. No se pueden saquear recursos cuando los vecinos confían entre ellos. Así que enfrentan a chiitas, Irán, contra sunitas, el resto de los países del mundo árabe. Negros contra morenos. Izquierda contra derecha. Y luego les venden a todos la paz a punta de fusil. La genialidad del divide y vencerás es esta. Crees que estás defendiendo a tu gente cuando en realidad estás defendiendo la inversión del imperio en tu odio. Crees que estás defendiendo a tu gente cuando en realidad estás defendiendo la inversión del imperio en tu odio. El imperio ha invertido en vos para que odies a tu semejante, al que está en la misma trinchera. Genialidad, ¿verdad? Crees que estás ganando la pelea cuando en realidad estás haciendo el trabajo gratis. Y el día que dejas de golpearte con otros es el día que ellos empiezan a entrar en pánico. Cuando vos dejas de golpear al amigo, al hermano, y te comenzás a unir, entonces es cuando los yanquis tiemblan. Y no al revés. Lo llaman misión civilizadora, pero siempre fue la ciencia de la fractura. Dividir tribus entre moderados y extremistas. ¿Te acuerdas que decían los españoles que con Nicaragua se puede hablar, pero con Diriangén no? Bueno.
Dividir trabajadores entre calificados y no calificados, como que si no tienen que comer todo. Dividir países en norte, los ricos, las potencias coloniales, y el sur, las colonias empobrecidas. Y cuando las partes pelean, lo llaman odios ancestrales, como pasó en África, ¿no? En Ruanda. Y lo llaman odios ancestrales en lugar de sabotaje moderno. El imperio estudia tus heridas, sabe qué cicatrices aún arden, le echará sal, la reabrirá y luego te venderá los vendajes. Y cuando empieces a sangrar de nuevo, le dirá al mundo que soy inestable. Eso no es política exterior, es guerra psicológica a escala nacional. En el manual del imperio no hay amigos permanentes, solo líneas divisorias permanentes. Arman a ambos bandos, alimentan a ambos bandos, se lucran con ambos bandos. La paz nunca es el objetivo. El equilibrio nunca es el objetivo. El objetivo es el control. Y el control es más fácil cuando el suelo bajo tus pies ya está fracturado. Y ahora, recuerden esto. Cada vez que un niño moreno muere entre los escombros, Estados Unidos culpa a los padres. Cada vez que una ciudad es arrasada, culpa al régimen. Nunca se responsabiliza porque en la teología del imperio solo los heridos tienen que dar explicaciones. El número de víctimas cambia. La marca cambia. Las mentiras cambian. Pero el negocio sigue siendo el mismo. El ejército estadounidense no defiende a la patria, defiende el capital. Las corporaciones, los campos petrolíferos, el mercado de valores. Sus soldados no luchan por su libertad, luchan para mantener a otros encadenados. La historia no recordará a Estados Unidos como el defensor de la libertad, sino como la mayor organización terrorista del mundo, el padrino de los escuadrones de la muerte, el financiador de golpes de Estado, el bombardeador de ciudades, el estrangulador de naciones. El terror no era su enemigo, el terror era su imperio. Cuando un colonialista defiende a otro colonialista, la lógica no es estratégica, es ancestral. La solidaridad entre los ladrones que reconocen sus propias huellas en tierra robada. No se nos olvide, hermano, hermana, la división que le pasó al pueblo boliviano es el éxito de la estrategia imperial. Para eso nosotros aquí defendemos con sangre la unidad y lo hacemos siempre en interés del pueblo nicaragüense y además en memoria de quienes han dado su sangre por el pueblo nicaragüense, que son parte de ese mismo pueblo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las negociaciones allá en Alaska y en Washington y otros temas. Son las 7:21. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 7 de la mañana con 25 minutos. De noche, quién sabe qué hora será que la estás viendo el programa, o de tarde. Pero bueno, hemos sido testigos en el mundo de dos eventos trascendentales entre viernes y lunes. El viernes pasado, 15 de agosto, en Anchorage, la capital de Alaska, antigua tierra rusa,
se encontraron Trump y Putin y sus respectivas delegaciones. Hubo una gran expectativa, pero también creo yo, bueno, yo en lo personal, yo lo que esperaba era efectivamente lo que ocurrió. Putin le presentó a Trump cuál es la posición de Rusia y por qué es esa posición. Y Trump tuvo que reconocer que Rusia, por ejemplo, no puede permitir que Ucrania se incorpore a la OTAN, que nunca debió acercarse tanto a la OTAN, a las fronteras de Rusia, que es una posición que él entiende. Imagínate vos. Pero bueno, como Trump un día dice una cosa y al día siguiente dice otra, a saber si va a mantener esa posición. ¿Verdad? Pero los intereses de Rusia escapan a la propia nación rusa. ¿Por qué? Porque abarcan a todos los países del sur. Es decir, Vladimir Putin no solamente estaba hablando en nombre de Rusia, que era su principal propósito, como es lo lógico, sino también en nombre de los países del sur. Hay por lo menos muchos países y pueblos se sienten representados por Vladimir Putin. No ha sido el movimiento sísmico que todos esperaban, que ya Trump va a firmar la paz con Putin. Es que es imposible que eso se haga de un día para otro. Si es que la profundidad del conflicto es enorme, porque no es contra Ucrania. La guerra de Rusia no es contra Ucrania, es contra la OTAN. Y en ese OTAN está Estados Unidos. Si Trump quisiera realmente acabar con el conflicto, si realmente eso fuera cierto, deja de suministrar armas a Ucrania. Elon Musk deja de darle el Starlink, acceso a los satélites de Starlink al ejército de Ucrania y se acabó. Porque el resto de países de la OTAN no serían capaces por sí mismos de sostener ese conflicto. La prueba de eso es que ahí tuvieron, es que el colmo era las colonias europeas le tuvieron que decir a su papá Trump, dale pues yo te voy a comprar las armas a vos para que vos se las mandes a Ucrania, pero sí, yo te las voy a pagar. Y entonces Estados Unidos les está vendiendo las armas con un 10% más de su valor. O sea, no solo ganan lo natural, porque ya en el precio ya está incluido la ganancia, sino que además le incrementan un 10%. ¿Sí? Y las colonias europeas pagan. Entonces vos ves, a ver, esas fotos que hay de la reunión de Zelensky, el títere europeo, con Trump el lunes, y de todo el partido de la guerra, que son los jefes de Estado, de gobierno europeos que llegaron ahí, es verdaderamente, como te dijera yo, es revelador. Esos son, o sea, todos viendo a su papa, sentados frente a su papa, pidiendo esperando sus instrucciones. Es vergonzoso. ¿Ya? O sea, se supone que son líderes políticos de naciones soberanas. Y mirarlo. Papá Trump, mire, es que papá, fíjese que tal cosa, es que es malo, Putin es malo. No se arregle con él. No mira que es malo. Nos va a hacer la guerra. Ayúdenos. No nos deje solo. No se amarre con Putin. Venga, hombre. En ese plan. En serio. Dicho en otras palabras, pero eso es. Y entonces, ¿vos crees que va a haber paz? ¿Que van a firmar la paz mañana, pasada, en 2 semanas, como dice Trump? Yo no lo creo así. Porque el conflicto es de mucha profundidad. Y el objetivo de Rusia es acabar con los nazis en Ucrania. Es que Ucrania deje de ser una amenaza existencial, que deje de servir de instrumento de la OTAN, de los poderes imperiales de Europa,
con el propósito de liquidar a Rusia como nación y ocupar, fragmentar su territorio. Así que a veces se nos olvida cuál es el objetivo. Decía muy bien Lavrov, el canciller de Rusia, a nosotros no nos interesan los territorios, nos interesan los rusos que viven en esos territorios. Nosotros hicimos la operación para defender a los rusos, no para ir a conquistar territorio. Eso es fundamental entenderlo. Pero además, o sea, acordémonos, el propósito de los imperios europeos y yanquis es pulverizar la nación rusa para ocupar su territorio y adueñarse de su riqueza. No se nos olvide. Siempre los poderes coloniales van detrás de eso, la riqueza. Rusia, la principal reserva mundial de agua dulce, por ejemplo, ya no digamos la tercera o cuarta reserva mundial de petróleo, que además, por ejemplo, bueno, además una industria nuclear, la principal potencia nuclear del mundo es en este momento Rusia, como Trump lo reconocía el otro día. Y le decía a Zelensky, vos no te puedes parar frente a Rusia, que es una potencia nuclear, y vos no lo sos. Además le puso un mapa, que por cierto, ahí está en la foto, le puso un mapa, Trump a Zelensky, mira, esto sos vos ahora. Da tristeza, le dice en la reunión. Mira todo lo que te han quitado, no has sabido defenderlo, con todo y el poder y los mercenarios a tu servicio. Y ustedes ven el mapa por sí solo y ahí está la gran franja donde han avanzado las fuerzas rusas. Y eso sigue, y sigue, y sigue. ¿Vos crees que Rusia va a frenarse porque está Trump tanteándolos? No, hermano. Los intereses de Rusia están por encima de los apetitos de Nobel de la paz de Trump. Trump quiere realmente garantizar la paz. Deje de financiar a Ucrania, eso es todo, ya está. Se acabó el conflicto. Se demoró en el régimen nazi y los de la OTAN tienen que replegarse. Fíjate, mira lo que te voy a decir. Si realmente Zelensky y toda la mafia ucronazi, si realmente quisieran defender los intereses de Ucrania, claudicarían ante Rusia, negociarían directamente con Rusia y yo te aseguro que preservan gran parte de lo que todavía tienen. Es lo mejor. Para los intereses del pueblo ucraniano, bueno, ríndanse. Pero no lo van a hacer. Y Rusia va a seguir avanzando. Y muriendo un cachimbo de gente. Que eso es lo triste. No crean que solo mueren ucranianos, mueren rusos, claro que sí. En mucha menor proporción que los ucranianos también. Pero mueren rusos. Jóvenes rusos mueren. Oficiales rusos mueren, sí, pero en muchísima menor proporción que los ucranianos, está claro, así es. Te doy una prueba. Ayer hubo un intercambio de cadáveres entre Rusia y Ucrania. Rusia le mandó 1,000 a Ucrania y Ucrania solo tenía 70 y algo. Ya no tiene más. Rusia todavía tiene. Es un ejemplo de la desproporción que hay en las bajas de uno y otro lado. Yo no creo que aquí a corto plazo venga y una gran negociación y que venga Putin y firme un acuerdo de paz, que no sé qué, y que haya una reunión con el núcleo nazi. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. A lo mejor me equivoco, pero no lo creo. No lo creo. Rusia tiene que cumplir con sus propósitos, los objetivos de la operación militar especial, desnazificar, desmilitarizar y garantizar que el territorio de Ucrania no sea punta de lanza de la OTAN contra la gran patria rusa. Tiene que seguir hasta que logre esos objetivos. Y por eso profundiza la producción de armas nucleares. Y ya sabe distribuir. ¿Qué pueden hacer los europeos? ¿Pueden desatar la guerra contra Rusia? Serían liquidados. Si ya sus economías están listas y servidas, serían liquidados además físicamente. Eso es mentira. Lo triste es que muere gente, pues. Y mucha gente que muere ni siquiera sabe por qué está muriendo.
Esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre nosotros, nuestra guerra y otra guerra. Aquí las decenas de miles de chavalos nicaragüenses que ofrendaron su vida sabían por qué lo hacían. Sabían por qué luchaban. En los 80, en los 70, en los 60, en el 2018, estaban claros de qué se trataba. Y dieron su vida y lucharon hasta morir. Allá llegan a la fuerza, sacan a los ucranianos, los llevan, les dan 2 días de entrenamiento, en serio, 2 días de entrenamiento. Eso es lo que están dando ahora y los mandan como carne de cañón al frente de guerra, caen a los 2 o 3 días. Como mosca. Qué triste, ¿no? Y ahí quedan tirados. Entonces Europa dejó de ser el gran protagonista de la política mundial, ya no lo es. Son colonias y actúan como colonias de Estados Unidos. Sus gobernantes simplemente son empleados de Estados Unidos y eso está a la vista, a la prueba. Vean esa foto, miren los resultados del lunes en Washington. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, si el pueblo alemán cree que tiene soberanía, está equivocado, no tiene ningún tipo de soberanía. Ni territorial siquiera, porque son un país ocupado por las bases yanquis como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y todos le tienen que pedir permiso a los yanquis. Los yanquis les dijeron, desde el primer gobierno de Trump, le dijeron a Alemania, no te voy a permitir que ese oleoducto que estás construyendo con Rusia funcione. No te lo voy a permitir. Y se lo cumplieron, se lo destruyeron y no hicieron nada. Y ahora le tienen que comprar energía muchísimo más cara a Estados Unidos porque los yanquis les prohibieron tener energía barata con Rusia. Por ejemplo. Un ejemplo nada más. O sea, destrozado ese segmento del orden mundial que existía hasta hace unos 10, 15 años. Se ha desmoronado el orden mundial basado en las reglas de los yanquis. Las reglas eran, vos tenés que hacer lo que yo digo, no lo que yo hago, porque lo que yo digo no es para mí, es para vos. Esas son las reglas inventadas por los yanquis. En fin. Pero creo que hay que poner los pies en la tierra. Me parece a mí que Rusia va a seguir adelante hasta conseguir su objetivo y tiene toda la razón del mundo. Su existencia misma está de por medio. Si aflojan, los van a hacer papilla. No pueden darse el lujo de aflojar. Una vez que empezó la operación militar especial, tienen que llegar hasta el final, si no se los van a comer vivo. Y eso creo que lo sabe el liderazgo ruso, pues, y por eso es que sigue adelante. Va tanteando, a ver, mira, si le dice a Trump, mira, esto es lo que pasa, si vos me garantizás esto, dale pues, terminemos esto, pero como no me lo garantizás, yo tengo que seguir adelante. Vos me garantizás que van a salir los nazis de Ucrania, no me lo garantizás. Vos me garantizás que ese ejército de Ucrania no va a fortalecerse para atacarme, no me lo garantizás. Entonces yo tengo que seguir adelante. En resumen, ¿verdad? En resumen. Y traduciéndolo al español, digamos. Que aquí tenía otras cosas, pero ya no va a dar tiempo. Pero sí quisiera leer esta parte. Es que lo escribe muy bien Sonitán. Este parrafito, vean este párrafo. Pregunta Estados Unidos, pregunta Occidente. ¿Por qué no odian? Como si millones de muertos fueran un problema de marketing. Como si Fallujah, la ciudad de Irak, My Lai, la ciudad de Vietnam, o Hiroshima fueran malentendidos. Como si los golpes de Estado en Irán, por cierto, ayer fue el aniversario del golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo de Irán,
Mohamed Mossadegh, la CIA, y eso lo confesaron públicamente, después la CIA organizó un golpe de Estado y después puso a Shah de Irán, que se encargó de regalarle las riquezas petroleras a los británicos y a los yanquis, hasta que llegó el pueblo de Irán, se levantó y vino la revolución islámica de 1979 con el Ayatollah Khomeini y conquistaron su soberanía. Pero ayer fue el aniversario de ese golpe, me estaba acordando ayer, 19 de agosto de 1953. Entonces dice, ¿verdad? Sonitán, como si los golpes de Estado en Irán, Chile y el Congo contra Patricio Lumumba fueran simples errores de política exterior en Chile, Salvador Allende. El mundo no odia su libertad, odia sus huellas en cada escena del crimen. Y cada vez que alguien se atreve a resistir, lo llaman extremismo. Pero lo único más extremo que un atentado suicida es un país que se llama a sí mismo civilizado, mientras asesina por control remoto y luego exige una nota de agradecimiento. Por cierto, el otro día dije una burrada yo, y no me dio tiempo de corregir. La burrada fue que el sionismo había asesinado a los dirigentes de Hamas por la vía remota, me estoy acordando ahorita, con los Viper y los teléfonos celulares, y no, fueron los dirigentes de Hezbollah, liquidó los mandos medios de Hezbollah en el Líbano. Y ahorita están en problemas, pero bueno. ¿Qué es terrorismo? ¿Es una bomba suicida o un ataque con drones en una boda? ¿Te acordás? Lo que pasó en Irak, que atacaron una boda, mataron a todos en la boda. ¿No se acuerdan ustedes de eso? ¿Es un Kalashnikov, un fusil, o un misil Hellfire a 3.000 metros de altura? ¿Es un hombre enmascarado o un traje en el Pentágono? Porque si terror es el asesinato deliberado de civiles para lograr fines políticos, ningún grupo lo ha hecho por más tiempo, más fuerte ni con más beneficio que Estados Unidos. Es el único país que puede bombardearte, hambriarte, sancionarte, robarte, destruir tus hospitales, dejar tu país en ruina y luego decirle al mundo que vos fracasaste porque no te convertiste en una democracia, que es lo que dicen sobre Cuba. Le hacen chanchada y le dicen que es un fracasado, pero si no lo dejan desarrollarse, lo mantienen en guerra permanente. ¿Y cuál es el discurso contra Cuba? ¿O es culpa del gobierno comunista? Es culpa de ustedes, malditos, que le hacen la guerra al pueblo cubano, que ni remesa le permiten recibir al pueblo cubano. Ya no se diga las barbaridades que han hecho en medicina o con energía. ¿Por qué tiene problemas de energía Cuba? Porque no le permiten comprar repuestos, porque no le permiten comprar plantas nuevas. Tienen que depender de lo que pueda ofrecerle China o Rusia. Y tiene que ser a largo plazo, a mediano plazo, solamente de un día para otro. Pero además, es las barbaridades que le hacen a Cuba. Y después el problema es que el gobierno comunista, no tienen democracia, por eso es. Ese es Estados Unidos. ¿Qué hicieron con Venezuela durante varios años? No fue lo mismo que le hacían a Cuba. Venezuela logró respirar cuando hizo drásticas medidas para recuperar la producción de alimentos, por ejemplo. La producción propia de alimentos, por ejemplo. Y ahí está Venezuela con su economía recuperada y creciendo. Entonces ahora van con la guerra inventando que Nicolás Maduro es narcotraficante. Pues sacan unos inventos. Mira la mansión que le quitamos a Nicolás Maduro en Dominicana. Serán estúpidos. Pero eso es lo que venden. Y hay gente que se lo cree. Que los aviones que le hemos quitado a Nicolás Maduro se lo quitaron al Estado de Venezuela. Nicolás Maduro es su presidente, legítimamente electo, legalmente electo. Y ese es el gran dolor de los yanquis. Una y otra vez los derrotan, una y otra vez. Entonces, como ahora inventan lo del narcotraficante. No hay peor narcotraficante que Marco Rubio, por decirlo menos, de los personajes que hay en el gobierno de Estados Unidos. Y un pedófilo como Trump. Tipo que
Se acostaba con niñas de menos de 15 años y pagaba por eso. Acuérdense lo que hizo Trump con Epstein. Ahora salen diciendo que no, que Trump no estaba, que nunca estuvo en esa lista. No fregues, ahí está en la foto. Un pedófilo de presidente y un narcotraficante secretario de Estado. ¿Y qué autoridad moral tienen para hablar de que fulano, sutano, la perencea es o no tal cual cosa? Si ustedes son delincuentes, no tienen ninguna autoridad moral. Fuera de que lo que dicen es mentira, además no tienen autoridad para decirle a nada a nadie, porque ustedes son criminales, son una banda de criminales. Eso es lo que gobierna Estados Unidos. Pero como dice Sonny Tank, quien controla el lenguaje controla la escena del crimen. Cuando vos decís que las tropas yanquis invaden Irak, Afganistán o Libia en nombre de la democracia y para darle la paz a esos pueblos, controlar el lenguaje y disfrazar lo que realmente están haciendo. Y cuando describí al pueblo palestino que resiste con armas o con cualquier otro instrumento armado de su pueblo, resiste la invasión sionista, la ocupación sionista y se defiende de los asesinatos espantosos que todos los días ahí ocurren, y lo califica eso como el grupo terrorista. Quien controla el lenguaje controla la escena del crimen. Lo dice Sonny Tank, ¿no? No se puede medir la grandeza de Estados Unidos por sus rascacielos, su Silicon Valley, el Valle de Silicon, o sus sueños de Hollywood. Se mide por las fosas comunes que han dejado en países que la mayoría de estadounidenses ni siquiera pueden ubicar en el mapa. Y es verdad. La mayoría de los estadounidenses son ignorantes porque así le conviene a las clases dominantes en Estados Unidos tener al pueblo en la ignorancia. No saben nada de nada. Y mira Sandino lo que hizo con ellos. La mejor fuerza disuasiva para una invasión yanqui, como lo demostró Nicaragua en los años 80, es la propia fuerza. O sea, como dice, no recuerdo quién, creo que es la Biblia, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Daniel lo recordaba un día de esto. O sea, la mejor disuasión es estar preparado y que los yanquis sepan que si se meten van a salir trasquilados, como hizo Sandino, hermano. ¿Cuántos yanquis no salieron en ataúdes de aquí? O en Vietnam, o en Corea Democrática, en toda la península coreana, o en tantos otros países donde se han metido, salen trasquilados. Díganme una victoria militar que ha tenido el imperialismo norteamericano en los últimos 80 años. Su gran victoria, destrozar Hiroshima y Nagasaki, evaporar a decenas de miles de personas, evaporarlas, así fue. Las bombas atómicas evaporaron a decenas de miles de japoneses. Esto es así. O sea, no existen restos de miles de japoneses que fueron evaporados por la bomba atómica que lanzó Harry Truman sobre Hiroshima y Nagasaki. Y eso no es terrorismo. ¿Y de qué autoridad moral tiene Estados Unidos para hablar de que tal o cual país no puede tener armas nucleares si los únicos que han usado armas nucleares en la historia de la humanidad son los yanquis? Y además se vanaglorian de eso. Dicen que eso fue una maravilla, que fue un factor disuasivo, que fue muy importante para terminar la guerra. O sea, es increíble, pues. Del cinismo, carácter criminal. Y esas son las clases dominantes de Estados Unidos. No solo es Harry Truman, eso es uno más. Todos ellos son igualitos. La mayor fábrica de terroristas en la historia ondea las barras y estrellas, es la bandera de Estados Unidos. Financia la apartheid, derriba la democracia, entrena a torturadores, envía drones a los funerales, luego pone la mano sobre una Biblia y dice: somos los buenos. Hay una razón por la cual nadie llama a Estados Unidos un estado terrorista. Es porque Estados Unidos es dueño del diccionario.
decide qué violencia cuenta y cuál no. Decide qué bombas son actos de terror y cuáles son operaciones. Decide qué niños importan, qué niños muertos importan y cuáles son daños colaterales. No están defendiendo ahorita el asesinato de los niños palestinos. Lo defienden todos los días. Y le dan la razón al sionismo, que dice que ese es un mal necesario, que hay que matarlo, porque después van a ser enemigos de ellos. Entonces hay que matarlos ya, que no se reproduzcan. Y lo defiende Estados Unidos. Y no dice, el maldito Trump no dijo que Netanyahu es un héroe. Acaba de decirlo. Dice, si él es un héroe, yo también lo soy. Así dijo Trump ayer. Un héroe sobre una pila de cadáveres. Pero como el imperio tiene el dominio de la comunicación corporativa, entonces resulta que eso no es terrorismo. Eso es un mal necesario. Nunca Estados Unidos ha hecho la guerra para proteger la paz, sino para garantizar que las riquezas le pertenezcan y que los territorios sean propios. No se nos olvide esto nunca. Podríamos seguir hablando. Solo quiero leer esta última. Estados Unidos no es el policía del mundo, es el jefe de la mafia. Con la OTAN como su músculo, el Fondo Monetario Internacional como su contador, e Israel como su ejecutor favorito. La mafia es Estados Unidos. Nunca se nos olvide esto, por favor. Estados Unidos no es la tierra de los libres. Es la tierra donde la libertad se alquila por horas, donde solo sos libre si podés pagar, donde tu trabajo genera miles de millones para hombres que nunca vas a conocer, donde tu voto no cambia nada, salvo la máscara con el mismo rostro, donde las noticias te dicen a qué le debes tener miedo y las escuelas te enseñan qué cosas debes olvidar, y donde los que más vitorean la guerra son siempre los que están más lejos de la guerra. Esos son los Yanquilandia, hermano. Son las 7:53. Como siempre, quiero contarles algunas cosas súper bonitas y recordar la memoria de un par de héroes poco conocidos. Yo no diría desconocidos, pero sí poco conocidos. Quiero comenzar con esto. Miren este video que les vamos a presentar. Esta es una compañera que se llama Aleida Olivares o Johanna Luna Olivares, ocupa los dos nombres. Y ella tuvo la gentileza, la amabilidad de ofrecerme los datos. Se lo agradezco públicamente. Ella va a caballo, ¿verdad? Va rumbo a una comunidad que se llama Las Trojas, en el municipio del Sauce. ¿Saben a qué va? Miren esos caminos. ¿Saben a qué va? A visitar a la madre de un héroe de la revolución. A eso va, ese es su propósito. La mamá del héroe Lorenzo Valle Rayo, ella se llama, la compañera se llama María Marcos Rayo, tiene 97 años. Por ahí está la cédula para que vean que es verdad, que tiene 97 años. María Marcos Rayo, ¿verdad? Ella es la mamá, repito, del héroe Lorenzo Valle Rayo, que fue secuestrado, torturado y asesinado por la contrarrevolución el 21 de septiembre de 1987. Originario de la comunidad La Montañita. Fíjate, lo que Lorenzo nació en la comunidad Petaquilla, hijo de César Valle, ya fallecido, y de María. Tuvieron 7 hijos. El primer hijo nació en esa comunidad y el resto, ellos emigraron, se fueron a la comunidad Salales, el caserío Las Lajas, y ahí tuvieron... Perdón. María Marcos nació en la comunidad Salales, en el caserío Las Lajas, y ahí tuvieron a Lorenzo. Después emigraron y se fueron a La Montañita, allí donde estaba ese video, lo podemos seguir repitiendo. En el Salitre, cerca del Río Grande es esto. Esa comunidad fue devastada por el huracán Mitch y María sobrevivió a ese huracán. Y en esa misma casa donde vivió con sus hijos décadas, ahí mismo está la señora, en esa misma casa.
Y ahí, por ejemplo, acogió a la guerrilla. Le daban de comer a los guerrilleros en esa casa. Ella ya está ciega, ya perdió la vista, pero tiene lúcida, divertida, según nos cuenta la compañera Leida Olivares, ¿verdad? Camina poco, pero su carisma sigue llenando de alegría a quienes visitan su hogar. Ejemplar me parece eso que hacen los compañeros, la compañera sandinista allá en el Sauce. Y un saludo tanto a Leida como a María Marcos Rayo, ejemplares. Bueno, solo menciono porque lo encontré y yo sé que, o sea, es que me parece a mí que hay que mantener viva la memoria de todo mundo, todos nuestros héroes. Este compañero, Miguel Ángel Jarquín Picado, cayó en una emboscada el 15 de agosto de 1983 en el sector de la Hacienda La Paz, en San Rafael del Norte. Él era originario del municipio de San Ramón y lo conocían cariñosamente como Miguelín. Lo recuerda Erasmo Jarquín. Honor y gloria a Miguel Ángel Jarquín, honor y gloria a Lorenzo Valle Rayo. Dos cosas más de compañeros. A mí me llegó mucho la semana pasada, el jueves, en la madrugada, murió en Montevideo, Uruguay, un extraordinario compañero que se llama Nelson Aire Gularte. Fue guerrillero en el Frente Sur, fundador de las tropas guardafrontera, fundador de la Escuela Ramón Montoya, fundador de las unidades de lucha contra las bandas, que fueron digamos que es el precedente de los BRI. Allá anduvo Nelson. Uruguay fue preso político de la dictadura uruguaya 2 veces. Estuvo en la prisión de Punta Careta, estuvo en la prisión de Punta Rieles, torturado, después expulsado, se fue a México. En México contactó con el Frente Sandinista, el Frente lo manda al Frente Sur. En 1979 ahí conoce a Laureano Mairena, de quien se vuelve entrañable amigo, ¿verdad? Y por eso es que él se traslada a la Segovia, donde se fundan las tropas guardafrontera, y él participa en la fundación. Estuvo combatiendo el 24 de noviembre de 1982 con los compañeros guardafrontera en el trágico día que cae combatiendo Laureano Mairena. Ahí estaba Nelson Aire. Decía Nelson sobre Laureano: el más grande comandante que tuve de jefe en Nicaragua, el capitán Laureano Mairena Obregón, caído en combate el 22 de diciembre de 1982. También recordaba con particular afecto a Reinerio Tijerino, conocido como Toño Tijerino, y decía Nelson: ejemplo de humildad, valentía y ternura, como todos nuestros héroes. Fundador de las tropas guardafronteras, que cayó en desigual combate el 6 de agosto de 1984 en el Cerro El Lechón, en la zona del Naranjo, Telpaneca. Y el tercero que él recordaba con mucho afecto, porque con los 3 trabajó, fue al teniente Jorge Martínez, que uno de los sobrevivientes de Nueva Guinea, que cae el 8 de junio de 1986 cerca de Condega, en el sector del Espino, entre Condega y Yalí. Cae junto a 3 compañeros del servicio. No tengo los 3 nombres de los compañeros que cayeron con Jorge. Alguna vez los voy a averiguar, sí. Y de él decía Nelson Aire, de Jorge Martínez, que, por cierto, Jorge Martínez, que nació en el municipio del Castillo, cae a los 23 años. Extraordinario combatiente, así lo describe. Un hombre sencillo y de profunda convicción revolucionaria. Nelson se retira en el 92 del ejército con el rango de mayor. Y fíjense, no era un chavalo Nelson cuando él se retira, no es un chavalo cuando venía. Él muere a los 75 años ahorita. Él nació el 7 de noviembre de 1950 en Montevideo. Entonces, fíjense lo que es, ¿verdad? Él sale del ejército en los famosos PL1, PL2, PL3.
Eso fue terrible, pero bueno. Y entonces él se metió a estudiar Derecho en UNAM de León y se graduó de abogado en el 2000. Empezó en el 95, en el 2000 ya se estaba graduando de abogado. Poco después gana el Frente Amplio en Uruguay y entonces él le picó el gusanito. Ahora voy a regresar a Uruguay, pues ya ganó la izquierda, porque él era tupamaro y las fuerzas tupamaras estaban dentro del Frente Amplio y se fue para Uruguay. Ahí enfermó hace como 3 semanas o un mes quizás, más o menos. Yo lo seguía, pues a veces conversábamos. Yo no lo conocí nunca personalmente, pues. Tenía yo no sé cuántos hijos, hermano, pues ya tenía, era hijo, tenía nieto, bisnieto, hijos aquí, hijos en Cuba. Y Nelson entonces vivía un poquito enojado con el Frente Amplio porque consideraba que se había derechizado. Y quiero leerles este relatito que él hace. Fíjate bien, él se graduó de abogado y apenas llegó a Uruguay y se metió a estudiar al Centro de Altos Estudios Nacionales. Nunca dejaba de estudiar. Después era escultor, era pintor, él se dedicaba a eso, había jubilado. Pues. Y el lunes, quienes lo conocieron, los sandinistas que lo conocieron, le hicieron un bonito homenaje ahí en el auditorio de Inatec en Ocotal, ¿verdad? Ahí estaban los compañeros con los cuales él trabajó y luchó, pues, aquellos años duros de la guerra patriótica contra los yanquis en los años 80. Dice Nelson que él anduvo en las unidades de la lucha contra bandas somocistas, ¿no? La LCBS, que fueron fundadas allí en el Country Club de Matagalpa. Anduvo en Huilí, en Guaslal, en Río Blanco, en Ayapal, en Golondrinas, en Tunugualán, en Cerro Gacho, en Cabo Gracia de Dios, en el Cerro El Perro, en el Chachagua, en el Cerro Quilambé, en innumerables zonas montañosas combatimos, contuvimos y aniquilamos al enemigo, recordaba Nelson. Y quiero leer este relato, qué bonito, porque yo sé que muchos de los compañeros de la guerra patriótica de los 80 se van a sentir identificados con lo que voy a leer. Al comienzo, cuando uno se incorporaba, ¿no?, a un BLI, con tu uniforme pinto nuevo, tus botas y tus medias o calcetas verde olivo, tu sombrerito. Al comienzo usaba calzoncillo verde olivo también, otro que era azul del que te dieron en la escuela de entrenamiento. Al final esto desaparecía, porque durante la marcha los calzoncillos te zafornaban, te molestaban y tenías que amarrarte un cordón al mancuerno de las piernas. Cuando recuerdo, me causa risa por la inexperiencia. Después, recién llegado a la escuela, fui cargando un suéter, una frazada, calzoncillo, una toalla, cepillo y pasta de dientes, capote, un plato, un vaso, como que si iba de camping o de tour. Al final, en mi primer combate, que por cierto fue en Cerro La Sirena, al momento de la maniobra íbamos en unos cachimberos, cuesta arriba y cuesta abajo, maniobrando y entre zarzales y bejucos. Me encachimbé, bien asoleado, y empecé a botar todo. Solo me quedé con los tiros, la ración fría, el capote y la hamaca. El resto lo dejé regado. Qué buena experiencia. No todo te lo enseñan en el entrenamiento, lo aprendes en el campo. Fui sanitario al comienzo. Después, a los 9 meses, llegó un relevo y pasé a la exploración. Los compas sanitarios daban atención a las familias campesinas, montaña adentro. Esa era y es nuestra vocación. Amables con la gente, pero implacables en el combate con el enemigo. Después del primer par de meses descansaba, pero luego del primer descanso nunca más volvimos a salir a refrescamiento. Pasamos a ser parte del monte, de la selva. Fuimos tomando el olor de las hierbas, el olor a pólvora del combate, el olor de la sangre de tu hermano caído, el olor de la formalina del cuerpo descompuesto, sin baño durante meses, sin quitarte la ropa camufle al comienzo, después era color de tierra de tu arrastre por el suelo. Así fuimos, así de dura fue la lucha. Un relato que compartió Nelson de un compañero en su página de Facebook.
semblante inocente, casi infantil. Tu humildad minimizaba tu entrega desinteresada ante la de todos nosotros, escribió Fernando Gallardo, un uruguayo que lo conoció también. Honor y gloria a Nelson Aires, y saludos a su familia, a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Saludos especialmente a Rainelsi Aires Montoya, a Tania y a su viuda, Adriana Díaz Cardosa, que lo acompañó hasta el final en Uruguay. Decía que él enfermó y de pronto se murió. Probablemente, digo yo, fue un infarto, porque él escribía: voy bien, estoy luchando, estoy optimista, y se le murió. Qué tristeza, pero bueno. Y ahora quiero rendir un homenaje a dos compañeros, sobre todo, vamos a hablar más de uno sobre la base de testimonios de quienes lo conocieron, que es poco conocido. No es que sea un desconocido, pero es poco conocido. Él lleva, su nombre lo lleva a la unidad de victoria de Links en Masaya. Luis Manuel Acuña López, el Chino. Y tengo varios testimonios sobre él, porque fue muy importante para los sandinistas de Masaya. Y hay que recuperar la memoria también de estos compañeros que fueron tan importantes, ¿no?, en segmentos de la juventud que se incorporaron a la lucha revolucionaria en los años 70 y 80. Porque Luis Manuel Acuña López, conocido como el Chino Acuña, empezó chavalito, organizando a los estudiantes de secundaria, la AES. Entonces, este testimonio primero que vamos a leer es de José Ramón Escobar Ernesto, ¿verdad? 22 de abril de 1983, dice: despedida del Batallón Infantería Reserva 8015 de Masaya. Poco o nada se ha hablado de la gesta heroica de aquellos hombres que en los primeros años de la guerra impuesta por Estados Unidos ocuparon su puesto en la defensa armada de la naciente Revolución Popular Sandinista. Muchos murieron combatiendo la contrarrevolución en heroicos combates que fueron registrados para la historia en los diarios de la época, Barricada y El Nuevo Diario. Hoy solo queda el recuerdo imborrable de aquellas gestas heroicas que fueron escritas con sangre, aquellos combates en el Cerro Chachagua, en el Cerro La Virgen, en Filo de la Yegua, en San José de las Mulas. Son algunos de los lugares donde los batallones de infantería de reserva, BIR, escribieron con sangre su historia, combatiendo a las fuerzas de tarea de la contrarrevolución. Cada escuadra, pelotón, compañía, estaba conformada por compañeros del mismo barrio, de la misma calle. Padres, hermanos, primos, amigos, formaban cada unidad de combate de los BIR. El 8015 y el 1966 de Masaya, el 3062 y 3072 de la Juventud Sandinista de Managua, y así se fueron formando en toda Nicaragua aquellos primeros años de guerra. Aquellos años se operaban como lucha contra bandas somocistas. También vieron el nacimiento del primer batallón de lucha irregular, el Simón Bolívar, formado enteramente por soldados del Ejército Popular Sandinista. El 21 de abril de 1983 nos convocaron a una reunión de urgencia a todos los miembros de la Juventud Sandinista de los respectivos turnos matutino, vespertino y nocturno del Instituto Héroes y Mártires de la Reforma. En el turno matutino, después de una explicación de la coyuntura político-militar del país, se nos informó que los dos batallones de Masaya se movilizaban y se le orientó a la Juventud Sandinista la formación de dos grupos para reforzar el trabajo político dentro de las unidades de combate de cada batallón. Walter Centeno, Olinto Calero, Juan Carlos Flores, en paz descanse, un compa al que le decían Chocolita, no recuerdo su nombre, dice José Ramón Escobar, Pedro Mejía, Daniel Rivera, que en paz descanse, entre los nombres que recuerdo, de otros solo recuerdo sus caras, y yo teníamos que presentarnos en el Instituto Carlos Ulloa, lugar donde se estaba concentrando el batallón 8015. Así que salí del instituto y me marché a casa. Le di la noticia a mis padres y todo se puso color de hormiga. Era menor de edad, tenía 15 años. Mis padres se opusieron, pero yo estaba determinado a irme. Así, pasadas las 6 de la tarde, me despedí de mi madre en la puerta del instituto. Cada unidad tenía un área determinada. Todo el contingente de la Juventud Sandinista estaba en una sección.
no teníamos aún una ubicación determinada. Teníamos que esperar a que nos dijeran a qué unidad perteneceríamos. Ahí estábamos todos los Juventud Sandinista, estudiantes, obreros y campesinos. Ernesto Suárez, Ángel Martínez, Pedro Suazo, en paz descanse, Mario Torres, en paz descanse, Ricardo García, Pedro Gutiérrez, Armengol Porta, Carlos Fernández. Hacen falta muchos que no recuerdo sus nombres. Todos hablando y jodiendo, esperando las orientaciones y nuestra ubicación dentro del batallón. Pasada la medianoche, nos llamaron a una reunión junto con los mandos del batallón. Ante nosotros estaban Federico López, el secretario regional del Frente Sandinista, la secretaria zonal del Frente, el secretario zonal de la Juventud. Federico López nos informó que íbamos a una zona donde la contrarrevolución estaba abriendo un segundo frente, que nosotros teníamos que apoyar el trabajo político entre las tropas, que teníamos que ser ejemplo y con ello arrastrar al combate a los demás compañeros, ser los primeros en las misiones más peligrosas y los últimos en caso de retirarnos. Las orientaciones de los militantes de la juventud, ejemplo y con eso arrastrar al combate a los demás, ser los primeros en las misiones más peligrosas y los últimos en caso de retirarnos. Al finalizar, cada quien fue asignado a una unidad. Así fue que Ángel Martínez, Armengol Porta y yo quedamos ubicados en la tercera compañía, formada en su mayoría por monimboceños. El 22 de abril, el acto de despedida se dio en la plazoleta del Parque Central 17 de octubre, ya con un uniforme, camisa marrón y pantalón verde de la Milicia Popular Sandinista. Era esa camisa marrón, que era manga larga, pesada, mano, pesada. El uniforme chocolita, como era conocido cariñosamente. Yo todo emocionado con mi madre que no se me despegó de mi lado. Ahí fueron pasando los compañeros y las compañeras de la Juventud Sandinista, despidiéndose de todo. Busqué en la multitud a alguien de quien me quería despedir y pedirle disculpas por algo que hice y que nos separó. Pero fue su hermana quien me dijo que no estaba cuando nos despedimos. Me despedí de mi madre antes de subirme al camión. Nos abrazamos, me dio un beso en la mejilla y con la voz quebrada me bendijo y me pidió que me cuidara. Así, aquella tarde partimos a los frentes de guerra. Comenzaba así mi participación en la defensa armada de la revolución. Fue para muchos, incluido yo, nuestro bautismo de fuego. Así viví parte de 1983. En aquellos combates, Pedro Suazo y Mario Torres, junto con otros compañeros soldados, entregaron sus vidas defendiendo la revolución. Ese año también perdimos a Luis Manuel Acuña, el Chino, y otros compañeros militantes de la Juventud Sandinista que con su sacrificio hicieron posible que ahora en Nicaragua las nuevas generaciones vivan en paz. Luis Manuel Acuña, el Chino, para muchos de nuestra generación fue un ejemplo, un líder, un maestro, pero sobre todo un amigo. La modestia y la humildad del Chino eran naturales, formaban parte de su personalidad. Nunca nos trató despectivamente, a como algunos sí nos trataron. Recuerdo aquel término que nos acuñaron los 19 de julio, para referirse a los que nos incorporamos después de 1979. Y aún con toda su trayectoria, la del Chino Acuña, en la lucha estudiantil en contra de la dictadura, nunca el Chino Acuña se sintió superior a nadie. Nos acompañó en los cortes de algodón, en la tapisca, en las brigadas de salud, haciendo mítines en los buses, en el parque, en los colegios, dando y enseñando con su ejemplo. Con el Chino nunca te aburría con su inagotable reserva de chistes, desde los picantes hasta los filosóficos. Recuerdo aquel abril cuando se acercó a despedirse de mí. Me dio un apretón de mano y como si fuera mi hermano mayor, pasó su mano sobre mis hombros y viendo a mi madre le dijo que no llorara, que no me iba a pasar nada y que cuando volviéramos sería ya todo un hombre. Yo tenía 15 años y nos íbamos a la guerra, dice José Ramón Escobar. Después se volteó el Chino Acuña y me dijo, no tengas miedo, patria libre o morir, nos vemos cuando vuelvan. Me dio unas palmaditas en la espalda y se marchó. Llegábamos de misión cuando un compa nos comentó que habían caído unos compañeros del batallón 1966. Estaban dando la noticia en la radio de lo que pasaba en Masaya y comenzaron a decir los nombres de los caídos.
y escuchamos el nombre de Luis Manuel Acuña López. Ángel Martínez se levantó y se fue a su hamaca. Yo me quedé sentado. Después de tantos años, diré que nos invadió la tristeza. Fue un golpe a la moral. Había caído el líder estudiantil, el maestro de una generación, y aún después de muerto nos siguió educando y enseñando con su ejemplo. Su madre religiosamente todos los meses llegaba al zonal de la Juventud Sandinista a dejar su cotización como militante. Ese fue el Chino Acuña que yo conocí. Cayó el 14 de agosto de 1983. Sé el testimonio sobre el Chino Acuña de José Ramón Escobar. Este otro es de Arturo Cárdenas. Y dice Arturo: el Chino Acuña es de los héroes cuyo ejemplo marcó a toda una generación de revolucionarios sandinistas. Yo lo conocí, dice Arturo Cárdenas, en abril de 1978 durante la toma del Instituto Nacional de Masaya. Él ya era entonces, a los 15 años, en el 78 Acuña tenía 15 años y ya era un destacado dirigente de la Asociación de Estudiantes de Secundaria, la AES. El 5 de abril de 1978, en horas tempranas de la mañana, un grupo de estudiantes de secundaria que cursaban sus estudios en el Instituto Central de Masaya se tomaron el centro, iniciando así la protesta estudiantil más grande, intensa y poderosa de la historia de Nicaragua en contra de la dictadura somocista. Aquella acción se da ya dentro del proceso insurreccional sandinista que se desarrolla a lo largo y ancho del país, y de aquel grupo de jóvenes rebeldes saldrían combatientes que habrían de engrosar las filas del Frente Sandinista, cuyas escuadras y columnas guerrilleras derrotarían a la supuestamente invencible Guardia Somocista, derrocando a una de las tiranías más sangrientas de la historia de América Latina. En 1979, el Chino Acuña fue capturado frente al Colegio Bautista por la Guardia Nacional Somocista junto a otros dos compañeros de la AES, Mauricio Mercado Ruiz, el Chavo, y Marlon Valle, el Chorro, siendo sometido el Chino Acuña a crueles torturas en la cárcel de la dictadura. Al ser puesto en libertad, se reintegró al movimiento estudiantil, desarrollando un relevante trabajo político, organizativo, de agitación y propaganda entre los estudiantes, con miras a la insurrección popular sandinista. Como destacado combatiente del Frente Sandinista, Luis Manuel Acuña tuvo una activa participación en la insurrección final en la ciudad de Masaya, siendo herido en combate en uno de sus brazos. Me parece ahora estarlo viendo en los pasillos de Lima, apretando con la mano una pelota de hule para ejercitar el brazo lesionado por la bala de la guardia. Ya la revolución había triunfado y el Chino Acuña encabezaba junto a otros valiosos compañeros un grupo de militantes sandinistas que dábamos los primeros pasos organizativos para fundar la Juventud Sandinista 19 de julio en Masaya. Luego vino la organización del Ejército Popular de Alfabetización, reuniones que se alargaban hasta acariciar las madrugadas, discusiones políticas, ideas que iban y venían, elaboración de mantas y afiches, listados de alfabetizadores emborronados, canciones y jodarria. Ya en plena cruzada de alfabetización, el Chino Acuña pasó a formar parte de la jefatura política departamental del EPA en Masaya. Después vino la guerra de agresión imperialista. El Chino Acuña abandonó sus estudios universitarios para integrarse a la defensa militar de la revolución. Movilizado a la montaña, integrando el batallón 1966 de Masaya, el Chino Acuña muere combatiendo a las hordas contrarrevolucionarias el 14 de agosto de 1983 a los 20 años de edad. Una multitud rojinegra llevó sobre sus hombros los restos de aquel joven singular, tenaz y persistente, cuya autoridad moral era indiscutible, ejemplo hecho carne que asumió la mística sandinista como una actitud de vida. ¿Cómo no recordar a aquellos muchachos valientes, humildes, rebeldes, radicales, soñadores, revolucionarios sandinistas de verdad, que dejaron la comodidad de sus hogares para asumir con hidalguía militante el deber de luchar y combatir
por la libertad del pueblo nicaragüense. ¿Cómo no recordar hoy a los que ya murieron y que se fueron de este mundo con la satisfacción del deber cumplido? ¿Cómo no recordar a Paul González Gutiérrez, a Miguel Cárdenas Alvarado, a Luis Manuel Acuña López, el Chino Acuña, a Arnoldo Guerrero, a Tila, a Moisés Valle González, el Chorro, y a tantos otros cuyos nombres brillan sempiterno en el altar glorioso de la patria liberada? ¿Cómo no recordar hoy a los que aún viven y que siguen militando orgullosos en las filas del movimiento revolucionario sandinista y que sumidos en el anonimato caminan con la humildad y sencillez de siempre por las calles de Masaya, la autora ciudad insurrecta? Ese es el testimonio de Arturo Cárdenas Alvarado. Y cierro sobre el Chino Acuña con un testimonio de otro amigo de él, Luis Alemán, periodista, que también habla de otro compañero que se llama Mario Torres Álvarez. Mario Torres cae el 24 de mayo de 1983. Y recuerden, Mario Torres cayó antes que el Chino Acuña. El Chino cayó el 14 de agosto de ese año y Mario el 24 de mayo. En Morrito cayó Mario Torres. Dice Luis Alemán, lo tengo que recortar: seguro que se nos pueden olvidar algunos detalles, fechas, bromas, condiciones, pero será realmente imposible dejar de sentir ese vacío que deja la ausencia física. A Mario Torres Álvarez lo recuerdo clarito, como si hace unos minutos lo haya dejado retirado de aquella casa que ocupó hace 30 y tantos años nuestra organización gloriosa, la Juventud Sandinista en Masaya, donde trabajé con hermanos como Mario, el Chino Acuña, Ernesto, Ángel. Entre la jodedera de los chavalos de aquella época, el silencio de Mario Torres era fácil notarlo, siempre con un libro en un rincón dándole rienda suelta a sus lecturas. Mario, Ángel Martínez o el Chino Acuña eran compas que siempre andaban con un libro que leer. Y cuando tocábamos el gusanito de la conversación, era realmente difícil notar el paso del tiempo. Una vez hablábamos sobre qué haríamos cuando la guerra pasara, a qué nos dedicaríamos y qué nos gustaría hacer. También hablamos de las chavalas que nos gustaban. Entre tareas de la juventud, aspiraciones y momentos de descanso, siempre tuvimos el tiempo para cultivar conocimiento. Hablamos de religión, de materialismo, de la lucha del contrario y de Masaya, las cosas bonitas que tenía esa ciudad. A Mario Torres le gustaba su ciudad. Creo, dice Luis Alemán, que la quería mucho. La última vez que lo vi fue en la plaza de la Iglesia de la Asunción. No recuerdo bien si fue cuando decidí integrarme al batallón 1966, la noche que regresaba de clases de la universidad, o en la movilización del batallón 8015. Lo que sí sé es que no hubo despedidas. No había tiempo para eso, o nunca se nos pasó por la mente que la muerte era una posibilidad real. No supe nada de Mario Torres durante mucho tiempo, hasta que alguien llegó a la zona donde mi compañía estaba movilizada en el Caribe Sur, contando las bajas sufridas en ambos batallones, el 8015 y el 1966 de Masaya, y ahí estaba el nombre de Mario. Callado, en medio de la noche y cumpliendo la fría posta, recordé con dolor insoportable a mi hermano, con quien compartí el trabajo organizativo de la Juventud Sandinista en Masaya. Tenía ganas de gritar, disparar, vengar a Mario y a otros hermanos. Uno siente desgarrar una parte del cuerpo y así en silencio, las lágrimas confundidas entre las gotas de la lluvia y el temor a la muerte, esperar el momento de enfrentar al enemigo para ajustar cuentas. 42 años después, sigo viendo a Mario, humilde, organizador, silencioso, valiente. Mario José Torres Álvarez, lo recuerdo clarito, como si nos acabáramos de despedir. Callado, observador, certero en sus observaciones y fraterno en su señalamiento. Mario te decía todo, con su sonrisa. Te quedaba viendo, sonreías y entendías. Fui privilegiado por haber estado en medio de semejantes seres de luz. Mario es nuestra guía, el organizador, el referente moral que nos impulsa a cumplir las tareas para consolidar la revolución. Nuestra tarea, además,
debe ser forjar a nuestros jóvenes con la mística de Mario, del Chino Acuña, de Pedrito Suazo, de Marlon Alvarado y de Ronald Miranda. Con Mario me pasó lo mismo que con el Chino Acuña, y ahora me arrepiento hasta las lágrimas por esa pendejada del machismo. No pude decirles en persona que los quería mucho, que eran mis hermanos de militancia y de sangre también. Pero yo sé que él me está viendo y sé que también siente lo mismo que yo, y sé que igual estaría atrincherado cumpliendo tareas de la revolución. Te quiero mucho, Mario, hermano mío. Testimonio de Luis Alemán sobre el compañero Mario José Torres Álvarez, que cayó el 24 de mayo de 1983 en Morrito. Honor y gloria para Mario Torres y para Luis el Chino Acuña, que cayó el 14 de agosto, el 14 de agosto de 1983. Honor y gloria a todos los héroes y mártires. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.